No tanta palabrería, y sí hay que decirle a los agricultores y los ganaderos cuál va a ser la cuantía económica que van a percibir por los derechos de pago base a partir del año 2015. Queremos saber, primero, la cuantía global del pago base del periodo completo. Y segundo, explicaciones claras y concretas por qué esa regionalización no tiene que cubrir exactamente los mismos territorios, cumpliendo, como además se cumple en este caso, con la normativa europea. Y con respecto a los cultivos acoplados, también queremos saber, no el Grupo Socialista, los agricultores y los ganaderos, el tomate y el arroz, que venga a hablar de que hemos conseguido que el tomate y el arroz sean productos acoplados. Bien, ¿sobre qué superficie se van a repartir? ¿Se van a tener en cuenta los derechos históricos de los cultivadores de tomate y de arroz? Porque, claro, no se puede decir, van a cobrar una cuantía por ser un producto acoplado, cuando tienen adquirido un derecho histórico porque en su momento eran producciones acopladas y se desacoplaron en el 2010, pero consolidaron unas cuantías económicas que esas las van a perder, porque van a ser las posibles cuantías que perciban, claramente van a ser inferiores. Por eso también queremos saber, los agricultores y los ganaderos, cuáles van a ser esas cuantías, sobre qué superficie se van a repartir, porque no podemos decir que vamos a marcar unas comarcas productoras de tabaco, de maíz, de tabaco, de arroz y de tomate, pero dentro de esas mismas comarcas tendremos unos de primera y otros de segunda.